Apocalipsis 9, la quinta y la sexta trompeta. A. La quinta trompeta trae langostas demoníacas del pozo del abismo. 1. Versículo 1. Una estrella que cayó del cielo. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. A. El quinto ángel tocó. Este es el quinto ángel que toca la trompeta. Había 7 sellos seguidos, si no cronológicamente, temáticamente, por 7 trompetas. En su orden son similares. 1. Los primeros 4 sellos y trompetas presentaron juicios dirigidos en contra de la tierra. Con la apertura de los primeros 4 sellos salieron los 4 jinetes, trayendo tiranía, guerra, hambre y muerte a la tierra. Con el sonido de las primeras 4 trompetas, vino la destrucción ecológica de la vegetación, las aguas dulces, los mares y el cielo. 2. Los últimos 3 sellos se enfocaron en el cielo. El clamor de los mártires, las rupturas cósmicas y el preludio celestial de las 7 trompetas. Pero las últimas 3 trompetas hablarán del infierno, en términos de lo demoníaco. B. Vi una estrella que cayó del cielo. El texto claramente nos enseña que esta estrella es una persona. Se le dio, no una estrella literal. El tiempo del verbo cayó indica que él ya había caído. 1. ¿Quién es esta estrella? Las sugerencias han incluido a Nerón, a un ángel caído, a un espíritu maligno, a Satanás, a la palabra de Dios, a un ángel bueno o aún al mismo Jesús. 2. En el contexto, esta estrella es mejor vista como un ángel. Ya sea que fuera un ángel bueno o malo, depende de su relación con el ángel del pozo del abismo. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Si el ángel de capítulo 9, versículo 1 de Apocalipsis es el mismo que el ángel de Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, entonces es un ángel malvado. Quizás Satanás mismo. Si es un ángel diferente, entonces podría ser un buen ángel enviado por Dios para abrir este pozo del abismo, para que se cumplan los propósitos de juicio. C. La expresión "se le dio la llave del pozo del abismo" nos hace asociarlo con Satanás, o con algún otro ser angelical malvado de alto rango. Pero el hecho de que se le dio la llave del pozo del abismo nos hace rechazar esta idea. La idea de que Satanás es el amo del infierno no concuerda con el resto de las escrituras. Él será la víctima del infierno, no su gobernante. 1. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que la llave se le dio a este ser, y que se le dio en un tiempo específico y con un propósito específico para llevar a cabo el plan de Dios. Este ángel, malo o bueno, cumple el propósito de Dios, aun cuando no quiera hacerlo. D. ¿Qué es el pozo del abismo? La respuesta más simple es que es el centro de la tierra, pero el pozo del abismo puede ser simbólico. 1. El abisos es una prisión para ciertos demonios. Lucas capítulo 8, versículo 31. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Y Judas capítulo 6. Este lugar quizás sea lo mismo que el pozo del abismo. Más genéricamente, este lugar es considerado el reino de los muertos, lo mismo que el Hades. Romanos capítulo 10, versículo 7.
Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, es un buen ejemplo de cómo el libro de Apocalipsis es erróneamente espiritualizado en su interpretación. Algunos comentaristas dicen que la estrella es la palabra de Dios, que el pozo es la naturaleza humana y la lección es que el evangelio es rechazado y que horrores son desatados. Pero esto está lejos del sencillo significado de Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. 2. Versículos del 2 al 6. Langostas del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol, y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Esto obviamente no son langostas naturales, porque evaden a las plantas y atacan a los hombres, de la manera que lo hacen los escorpiones. Estas langostas son una representación visual de las hordas de demonios liberados sobre la tierra. Walburt. 1. La idea es que, simplemente, como parte del juicio de la gran tribulación, Dios permitirá que las hordas demoníacas que antes estaban presas desciendan sobre la tierra como un enjambre de langostas destructivas. Estos no son, como algunos han sugerido, herejes, musulmanes, turcos, sarracenos, jesuitas, monjes o protestantes. B. Aquellos que tengan el sello de Dios en sus frentes. Los 144,000 y quizás más son protegidos, pero ningún otro. Este es un juicio de Dios del cual no se puede escapar. C. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Su propósito y período es gobernado expresamente por Dios, y el propósito de todo esto es traer arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. D. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La muerte no les ofrecerá un escape de esta tortura prolongada. Su poder es descrito como el poder de los escorpiones, y la mordida de un escorpión, aunque es muy dolorosa, raramente es fatal. 1. Buscarán la muerte. Los atormentados quieren morir, como lo quiso Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 23, pero por una razón completamente diferente y un resultado diferente al de Pablo. A Pablo, la muerte lo llevaría a la bendición eterna, pero para los atormentados, la muerte es un salto fatal del tormento presente al fuego eterno. 2. La idea de la muerte como ruta de escape es un engaño demoníaco. Los infames asesinos de Littleton, Colorado, hicieron escalofriantes videos caseros antes de la masacre. Eric Harris y Dylan
Klebold dejaron un documento grabado hablando de sus motivaciones. En el último segmento de la cinta, grabado la mañana de los asesinatos, Harris y Klebold dicen que están listos para su pequeño día de juicio. Luego Klebold, mostrándose tenso, les dice adiós a sus padres. Él concluye: no me gustó mucho la vida. Justo ahora voy a un mejor lugar. Qué engaño tan trágico pensar que el día que cometerás terribles asesinatos irás a un lugar mejor. No había escape en la muerte para Eric Harris y Dylan Klebold. Ahora es el tiempo del arrepentimiento, de escapar del pecado y de ser restaurado. 3. Versículos del 7 al 10. La apariencia de estas langostas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. A. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Muchos intentos han sido hechos para mostrar que esta es una precisa, aunque poética, descripción de langostas naturales. Pero esta aproximación pierde la obvia conexión demoníaca. 1. ¿Por qué Dios les llamaría langostas si no son langostas naturales, sino espíritus demoníacos que son como un enjambre y destruyen como langostas? Entre otras razones, debido a que las langostas son agentes del juicio de Dios, esta es una figura consistente con pasajes del Antiguo Testamento, como Éxodo capítulo 10, versículos del 4 al 14, Deuteronomio capítulo 28, versículo 38, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 37, Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 13, Joel capítulo 1, versículo 4 y Amós capítulo 4, versículo 9. B. Semejante a caballos, como coronas de oro, como caras humanas, como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. La repetición de como indica que se pretende algo diferente a una descripción literal. El impacto total de esta imagen es aquella de una asombrosa crueldad y antinaturalidad. 1. Sugerencias de que estas langostas en realidad describen algo como los helicópteros artillados del anticristo o un gobierno mundial son interesantes, pero meramente especulativas y no se acomodan a todos los detalles. 2. Parece que no hay alternativa ante la conclusión de que Dios, satisfaciendo el deseo de antaño de esos malvados espíritus de poseer cuerpos propios, ha creado cuerpos para ellos, cuerpos apropiados en su apariencia demoníaca al carácter de los habitantes demoníacos. Morris. 3. Puede que no haya una respuesta específica a la pregunta de quién o qué es simbolizado exactamente con la plaga de langostas. Todo lo que podemos saber con seguridad es que en el período antes del fin, los malvados serán sujetos a un tiempo de tormento demoníaco sin precedentes. Exactamente cómo esto se llevará a cabo será desconocido
hasta que sea revelado por la misma historia. Mounce. 4. Versículo 11. El líder de estas langostas. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. A. Y tienen por rey sobre ellos. Esta es otra indicación de que estas criaturas no son langostas literales. La Biblia nos dice que las langostas literales no tienen rey, y éstas sí lo tienen. Proverbios capítulo 30, versículo 27 dice: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. B. Cuyo nombre en hebreo es Abadón. Se le da a su rey un nombre, Abadón y Apolión. Ambos tienen el mismo sentido de destrucción y tormento. Perdición. C. El ángel del abismo. Ya que éste es el rey de las langostas y tiene el nombre de Abadón o Apolión, este es entonces el mismo Satanás o algún otro líder de demonios de alto mando. 5. Versículo 12. Lo peor está aún por venir. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. B. La sexta trompeta, un ejército de destrucción. 1. Versículo 13. Una voz desde el altar. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. A. Oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. En el tabernáculo y en el templo de Israel, el altar de oro era el altar del incienso, el cual era la representación de las oraciones del pueblo de Dios. B. Los 4 cuernos del altar de oro. Estaban en cada esquina. Sangre de expiación era aplicada en los cuernos. Desde estos cuernos, Juan escucha una voz. Con esto, Juan recuerda un asunto persistente. Las oraciones del pueblo de Dios juegan un papel importante en el drama del final de los tiempos. 2. Versículos 14 y 15. Los ángeles y su misión. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. A. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos 4 ángeles no tienen una conexión necesaria con los 4 ángeles de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Estos pueden ser los mismos 4 ángeles o puede que no lo sean. Quienes quiera que sean, están preparados para la hora, día, mes y año del desencadenamiento del juicio. 1. Fueron desatados. Muchos de los ángeles de Satanás aún están libres. Son los principados contra los cuales luchamos. Pero algunos terribles ofensores de alto rango han sido atados. Newell. 2. Esta postura asume que son ángeles malvados. Que lo sean o que no lo sean, no importa. Ellos son sirvientes del propósito divino. B. Fueron desatados, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Las langostas demoníacas, descritas anteriormente en el capítulo,
estaban restringidas a atormentar a la humanidad. Pero estos 4 ángeles tenían autoridad para matar a una escala masiva. 1. Estos ángeles tienen una esfera específica de actividad, la tercera parte de los hombres, y son activados únicamente en el tiempo de Dios. Ellos ejecutan la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. C. Al gran río Éufrates. ¿Por qué están estos ángeles de juicio conectados con el río Éufrates? El Éufrates era el punto de referencia de la antigua Babilonia. Era la frontera de la tierra prometida por Dios a Israel. Génesis capítulo 15, versículos del 17 al 21. También era el límite del antiguo imperio romano, el cual será revivido bajo el anticristo. 2. El Éufrates también está asociado con el primer pecado. Génesis capítulo 2, versículos 10 al 14. El primer asesinato. Génesis capítulo 4, versículo 16. La primera revuelta organizada en contra de Dios. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. La primera guerra de confederación. Génesis capítulo 14, versículo 1. Y la primera dictadura. Génesis capítulo 10, versículos del 8 al 10. 3. Versículos del 16 al 19. Descripción del ejército guiado por estos ángeles. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. A. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. ¿Es este un número literal o simbólico? Es posible que el número no debiera de ser tomado literalmente, que simplemente sugiere un ejército que es imposible de contar y que es más grande que lo que la humanidad ha visto. Hawking. B. Corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Se les da una descripción rara y grotesca. Esta es una poderosa imagen de horror, destrucción y asociación demoníaca. C. ¿Esto habla de un ejército natural o sobrenatural? ¿Un ejército de hombres o un ejército de demonios? 1. Si esto describe un ejército natural de hombres, entonces la rara descripción podría hablar de la mecanizada guerra moderna. Juan pudo describir la maquinaria moderna en los únicos términos que él conocía, y el resultado que se tiene es raro, grotesco y terrible. 2. Pero un ejército humano de este tamaño jamás ha sido visto. El número total de todos los ejércitos en ambos bandos, en el clímax de la Segunda Guerra Mundial, era solo de 70 millones. En 1965, China dijo que tenía un ejército de milicia de 200 millones, pero muchos lo han puesto en duda. Aún
Si un ejército como este fuera organizado y marchara hacia el oeste, es difícil, pero no imposible, ver a tal ejército matar a 1.000 millones o más personas, la tercera parte de los hombres. 3. Por lo tanto, quizás la interpretación más segura es ver esto como el fuerte ejército literal de 200 millones, pero un ejército demoníaco que invade la tierra. Esto da continuación a la idea de un ejército demoníaco en forma de langostas descrito en el capítulo anterior. 4. Versículos 20 y 21. La respuesta del hombre. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron. En general, la humanidad no muestra arrepentimiento, a pesar de la presencia de algunas abrumadoras señales y maravillas. B. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. En lugar de ello, el hombre persiste en su adoración a los ídolos en la misma manera de siempre. Ellos continúan en su adoración a los demonios, ya sea consciente o inconscientemente. 1. Es sorprendente ver lo rápido que las cosas vuelven a la normalidad después de alguna calamidad tan grande como un terremoto. Somos tan prontos para olvidar las lecciones de Dios, aún las lecciones que vienen con juicio. C. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta lista de pecados es una fuerte acusación en contra de la era presente. Ciertamente, nuestro mundo moderno está caracterizado por homicidios, hechicerías asociadas con tomar drogas, fornicación y hurtos.